Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con nuestro distinguido y especial invitado de esta noche, que es Monseñor Víctor Masalle. Al final del segmento anterior le preguntaba sobre una de las graves cosas que están atormentando hoy a la Iglesia como institución, que es la crisis vocacional, ¿no es cierto? Y esa crisis vocacional parece que existe aquí en la República Dominicana, donde cada año son menos los hombres y mujeres que se entregan a la Iglesia, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que la crisis más bien es en la capacidad de actualizarnos en el buscar vocaciones. Por ejemplo, recientemente tuve un encuentro con jóvenes, 1.500 jóvenes en el Politécnico Loyola. Y allí yo tuve el atrevimiento de pedir que se pusieran de pie, que vinieran al frente todos los jóvenes que sentían en este momento inquietud vocacional, no que quieren entrar, sino que sienten inquietud vocacional. 150. De 1.500. Sí, 80 eran mujeres y 70, así más o menos, 80 y 90 por ahí. 80 y 70, exactamente. 70 muchachos, y de los cuales ya, de esos 70 jóvenes, varones, ya hay 15 que están anotados, que están haciendo círculo vocacional y que están comenzando a sentarse con los sacerdotes, a ayudarlos a ir discerniendo. O sea, eso fue de una sola tirada de una red. ¿Qué quiere decir? Que estamos habituados a creer que esto es como una farmacia, que cuando vengan las vocaciones, que vengan. Y nos hemos acomodado, la iglesia se ha acomodado mucho a esperar que las cosas salgan solas. Y no es así. Las vocaciones se trabajan. Y yo estoy convencido de que nosotros no sabemos salir a buscar y a tocar las inquietudes de los jóvenes. Y eso es lo que tenemos que renovar. Porque jóvenes que puedan tener vocación, el Señor llama siempre. El problema es la crisis de la capacidad de salir a buscarlas. Pero hay algunas vocaciones que se pierden por la duda, ¿no? Por el descuido, por el no seguimiento, y por muchos otros factores. Pero mire qué curioso, la vocación permanece por años. Yo tengo un amigo que es de otro país, es extranjero, que estuvo viviendo muchos años aquí, y cuando yo entré, a los 2 años de entrar yo, estuvo a punto de entrar. Y le habló a su padre y a su madre, pero ellos acabaron con los sacerdotes, con todos los sacerdotes, con todo, y le quitaron todo deseo de posibilidad de querer entrar. Él era dentista. Él siguió como dentista, se casó con otra extranjera también, se fueron al extranjero, y yo recibo cada cierto tiempo, cada 6 meses, una llamada de él con lágrimas. Él está bien casado, felizmente casado, tiene 2 hijos, todo bien, pero él siente todavía el dolor. Yo debía haber sido sacerdote. Y de eso hace ya 30 años. El celibato, sin lugar a dudas, influye mucho en que no haya tanto entusiasmo por asumir la responsabilidad de entregarse a la iglesia. Es una responsabilidad, ¿verdad? Exactamente, porque el celibato, como la sexualidad, por eso yo en la ley de educación sexual que yo propuse, proponía programas que fueran capaces de identificar la sexualidad con la afectividad, que es muy importante. Para el celibato, como para una vida sexual sana dentro del matrimonio, tiene que aprender a desarrollarse la afectividad, cultivarse esa afectividad y no separar el sexo de la afectividad. Porque la pornografía, por ejemplo, es sexo, es cuerpo solamente. Y es empobrecimiento de la persona porque es sexo sin afecto, sin afectividad, como pasa muchas veces en la calle. En la calle pasa mucho sexo sin afecto. Sí. Y eso degrada, eso daña, eso destruye familias cuando lo hace una persona casada. Eso hace mucho daño en cuanto a la capacidad de discernir vocación de matrimonio adecuada también. Pero también en el sacerdocio. Como no estamos educados para la afectividad, nos da miedo. Y tenemos que aprender a descubrir que una vida célibe no mata. Nadie se muere por no tener sexo. Pero la sexualidad sin afectividad es como una sombra sobre un muro, ¿no? No deja huella. Exacto. Y no edifica, no ayuda, no construye. Y también, muchas veces, cuando no hay una sexualidad sana, en el muchacho, por ejemplo, que entra al seminario, después vienen los terribles escándalos que hay cuando, no digo solamente cuando un sacerdote se enamora de una mujer, que eso es lo más natural del mundo, sino cuando hay situaciones que ya son
difíciles y que sobre todo llevan escándalos. Y que El duelen en la tema, el tema iglesia. de la pedofilia, que ha afectado mucho a la iglesia, ¿de qué manera lo ha afectado? Porque incluso el Papa Francisco ha tenido la fortaleza y la valentía de avergonzarse públicamente e incluso pedir excusa a las víctimas de esa actividad. ¿De qué manera eso ha afectado a la iglesia como institución? Pues te diré, mire, una cosa, Norteamérica. Norteamérica fue donde surgieron con el cardenal Bernard Law en Boston. De Chicago, de Comenzaron Boston, a surgir sí. en Boston y de ahí surgió Los Ángeles, comenzó a surgir No, Chicago. y se hizo una película muy famosa Sí, de Boston. es sobre exactamente Bernard Law y esa época. Cuando surgen estos escándalos, uno dice, bueno, se acabó la iglesia en Estados Unidos, que es grandísimo además, Sí, es porque la iglesia católica en Estados Unidos tiene 75 millones de miembros. Sí, y va creciendo. es la denominación individual más importante de los Estados Exacto. Unidos. Y sin embargo, pasaron los años y uno decía, se acabaron, se acabó la iglesia católica, va a ser... No, no, ahora son 80. Y las vocaciones han aumentado. Eso quiere decir que la gente es comprensiva, sabe distinguir que una persona tiene un problema y no lo generaliza. En la iglesia sabemos muy bien y nos duele mucho lo que ocurre y uno no busca defender a la iglesia, pero sabemos muy bien que cuando hay un sacerdote que incurre en este gravísimo problema, serio y terrible, sin embargo hay cientos de sacerdotes que están sirviendo y la gente lo sabe, porque la gente tiene contacto con sacerdotes buenos. Y cuando la persona tiene contacto con sacerdotes buenos, oye decir esto y claro, deja una huella terrible en los lugares y ambientes en donde esto se manifestó. La pedofilia debe ser erradicada y ciertamente en el sacerdocio, no por defenderlo, es en el lugar donde menos se da de todos los estamentos de la sociedad, incluso incluyendo pastores protestantes. Pero eso no lo excusa, porque es que uno solo no es aceptable. Ahora, el sacerdocio no se puede aceptar, no es cuestión de decir, pues yo menos. Es cuestión de decir, eso es inaceptable. No puede existir en la iglesia. pero si los sacerdotes pudieran casarse, ¿eso no eliminaría o reduciría los casos de pedofilia que se han producido en el mundo? No estoy seguro, porque la mayoría de los pedófilos están casados. Es lo primero. Y segundo, si estuvieran casados, ciertamente los sacerdotes estarían con menos disponibilidad para la misión. Me explico. Cuando se ha planteado el sacerdocio, el celibato en la iglesia, en el pasado, normalmente la iglesia no lo hace simplemente mirándose a sí misma, lo consulta con la iglesia episcopal, lo consulta con la iglesia ortodoxa. La iglesia tiene un carácter ecuménico muy interesante que no toma decisiones como esta así, a la ligera y sobre todo tampoco individualmente. Y la respuesta que ha tenido siempre de las otras iglesias, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa, es no quiten este hermoso don de la iglesia. En la iglesia ortodoxa ocurre que muchas veces cuando los sacerdotes que están casados necesita la iglesia movilización, normalmente hay un gran número de sacerdotes que están en un mismo sitio y hay una gran cantidad de lugares en donde no hay disponibilidad de la misión porque no surgen misiones de allí. Cuando se quiere enviar, es enviar a un sacerdote con la mujer, con toda la familia y con todo esto. Incluso servicio. Y entonces ellos se encuentran mucha dificultad en donde hay una gran atención en algunos lugares y otros lugares que quedan desiertos. Pero en sus orígenes el celibato tuvo una razón económica, ¿no? No necesariamente. Porque Después cuando se pudo moría un encontrar. sacerdote, la propiedad que estaba bajo su dominio quedaba en manos de la familia, no de la iglesia. Claro, pero esto estamos hablando de la Edad Media, pero el celibato es muy anterior a todo esto. Ya en el Concilio de Elvira, en el siglo III, y mucho antes todavía también, ya en el siglo I se hablaba de las vírgenes consagradas y se hablaba del celibato por el reino de los cielos, aunque no se hablaba de una ley, una condición que tenía que ser. La primera vez que se comenzó a discutir esto fue en el siglo III, en Elvira, en el Concilio de Elvira, en un concilio regional en España, en donde comenzó a proponerse como una ley del celibato para todos los sacerdotes regionales. Y esto llevó en la Edad Media ciertamente a imponerlo como una disciplina que podía ser considerada en el rito latino como universal. Que si después salía a cuentas, eso está bien, pero es muy difícil, es muy improbable que en el siglo III o II se haya maquinado
la herencia, cierto. es muy difícil esto, es un anacronismo que es muy difícil de enclavar como que esta pudiese haber sido la fuente del celibato, Mons- aunque ahora mismo seguramente pueda ser la resistencia para ahora quitarlo. Monseñor, hubo un tiempo en que el endurecimiento de la Iglesia sobre 4 temas que eran de vital importancia para la Iglesia perjudicó mucho la filigresía de la Iglesia. Hablo no solamente del celibato, el tema del aborto, el tema del divorcio y el tema de la ordenación de mujeres. ¿Cómo podría? ¿Sigue eso pendiendo, gravitando onerosamente sobre la Iglesia o no? Sí, son temas difíciles ante una sociedad que reclama a veces derechos, porque a veces cada uno de estos temas que he dicho remite a unos derechos, pero unos derechos que son a veces erróneamente comprendidos, porque el aborto muchas personas lo quieren propugnar como un derecho, entonces falta discutir qué tan derecho es el aborto y se puede discutir esto, así como el sacerdocio de la mujer y el derecho a acceder a instancias, eso se puede discutir. O sea, normalmente en unos tiempos actuales en donde más que los deberes se están alzando los deberes, los derechos, entonces ahora se discuten las cosas sin saliéndose muchas veces del contexto, sin que a veces pueda tener razón. Pero es muy importante que estas discusiones tengan la serenidad para que no se acaloren simplemente en términos de activismo, de defensa de los derechos, porque esta no es la finalidad para la cual se puede orientar cualquiera de los dones de la Iglesia, como el don de la vida, como el don del sacerdocio y cualquier otro tipo. La discusión del aborto en la República Dominicana gira alrededor de la observación del presidente de la República sobre la ley que prohíbe o que penaliza toda forma de aborto. El presidente no ha apoyado el aborto, dicen los defensores de la despenalización, sino que la despenaliza en 3 causales, cuando es el resultado de un incesto, ¿no? Cuando es el resultado de una violación o cuando la madre corre peligro. ¿Por qué la Iglesia se opone tan ardientemente a esas 3 causales? Lo primero es que ese temita que normalmente he tenido que estar protagonizando demasiado yo, no es ni siquiera mi tema favorito, porque cualquiera puede pensar que uno está obsesionado con el tema, pero a uno le ha tocado capitanear la posición de la Iglesia en esto, y como hay mucha insistencia, he tenido yo que estar constantemente hablando del tema, y a mí me encanta la Biblia, me encanta tocar la teología, me encanta tocar la historia, sociología, cualquier tema, pero bueno, pero ese tema es importante para la Iglesia, porque aquí viene un punto que el aborto está dentro de lo que se llama una agenda internacional, que ha propuesto diversos, tiene una finalidad muy específica. Pero normalmente las causales se apoyan, o sea, uno tiene que analizar primero lo que son las causales, lo que pretenden las causales. Porque la causal es un recurso jurídico que pretende después, como lo ha hecho en todos los países en donde ha ocurrido, es un proceso de despenalización del aborto hasta llegar al aborto libre. Ahora, la discusión de cada uno de los temas no se hace con el debido rigor científico, porque no es un tema de la Iglesia, es un tema de la ciencia. El mismo Papa lo dijo, el aborto no es un tema religioso, es un tema humano, y es la ciencia, es la genética. Es la genética la que está diciéndonos a nosotros que desde el momento de la concepción ya hay una carga genética en la persona que es distinta a la de la madre. Es un ser humano, hay vida humana, y es la ciencia la que ha dicho. Y con el paso del tiempo no vamos diciendo, bueno, no, la vida humana en realidad es a los 6º mes, a los 9º mes. No, al revés. La genética ha ido llevando cada vez más a la cercanía a la concepción el momento en que ella demuestra que hay vida humana. Sin embargo, los defensores de los derechos están constantemente tratando de expandir el derecho al aborto y cada vez con mayores semanas del momento de la concepción. Y es curioso cómo el mundo jurídico y el mundo científico están tirando cada uno de un lado y además todo se le achaca al mundo religioso. Pero si la ciencia dijera que ahí no hay vida humana, si la ciencia dijera eso, la Iglesia dejaría de discutir eso.
Si la ciencia cierta, la ciencia genética, con rigor científico, dijera, hay una vida humana, dejaríamos el tema ahí mismo. Entonces el tema es más moral que de otra cosa, ¿no? No, es un tema de defensa de la vida. La Iglesia tiene el deber de defender la vida en cualquiera de sus instancias. Por ejemplo, la Iglesia tuvo que defender la vida cuando el dictador Trujillo, ya llegando a una situación insostenible en el año 60, la Iglesia tira la carta pastoral defendiendo la vida ya de personas que están siendo maltratadas de una manera que ya es imposible de seguir. Usted no había nacido todavía. No. También, en el momento de los tiempos de Antón de Monsencinos, la Iglesia le tocaba defender la vida humana de los indios que estaban siendo esclavizados y maltratados. Y en el momento en que la Iglesia entiende que hay vida humana ahí, tiene el deber de defender la vida a costa de cualquier cosa. Pero a cambio de la vida de esos indígenas trajeron la vida de los africanos, ¿no? Sí, eso fue un problema serio. Lo que ha hecho que nosotros seamos la riqueza que somos hoy. Nosotros los dominicanos somos lo que somos fruto de la diversidad que hay, de todas las culturas. Nosotros no somos ni indios, ni blancos, ni negros. Somos dominicanos, con todos los diversos matices, pero esa es la riqueza de la dominicanidad. Pero usted nació en Cataluña. Yo nací en Cataluña por culpa de Trujillo. Yo fui fabricado en República Dominicana, porque mi madre me había concebido aquí ya, pero mi padre colaboró con el movimiento 14 de junio. Y al saber esto, Trujillo se enteró y le dio un ultimátum de 24 horas, como lo hacía a muchos extranjeros, con un calí atrás, que si no se iban 24 horas, él iba a morir. Y mi padre, bueno, se tiró en el avión con mi familia y conmigo en la barriga, y mi primer viaje lo hice en la barriga para nacer allá, pero regresó a los 4 años. A los 2 años y medio, ya estaba aquí en el país de nuevo. Así que ya entonces usted se siente más dominicano que catalán. Sí, soy dominicano. Catalán me siento de origen, como creo que todos tenemos un origen, alguno. En la oreja tenemos un indio, en la otra tenemos un negro y en la otra tenemos un blanco, y eso es lo que somos. Yo tengo también mucho blanco en la oreja, ok, pero eso no quiere decir que no sea dominicano de pura cepa, criado con mangú y arroyo de habichuela. Monseñor, si me lo permite, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con Víctor Masalles aquí en Edición Nocturna.